Hola, queridos hermanos y hermanas que están con fidelidad estudiando la maravillosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, tal como dice el título de esta carta: Cristo es nuestro gozo. Así que les quiero compartir una nueva cápsula del gozo. El propósito es seguir animándoles para que junto a su familia, a los suyos en el hogar, podamos estudiar juntos cuáles son las claves del gozo cristiano. Recuerda que el apóstol Pablo repitió el nombre de Cristo en estos 4 capítulos casi 40 veces. Por lo tanto, el nombre del Señor Jesucristo estaba en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, ahí motivándole, convenciéndole que Él, el Señor Jesucristo, es la fuente del gozo para el apóstol Pablo y por supuesto para nosotros también. En nuestra última cápsula les mencioné que enfrentamos 4 grandes ladrones que quieren arrebatarnos el gozo, que quieren extraer cada gota de gozo que el Señor pueda producir en nuestras vidas. ¿Te recuerdas cuáles son estos 4 ladrones? Las circunstancias, las personas, las cosas materiales y la preocupación. Todo esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos difíciles para el mundo, para nuestro país, para nuestras familias y por supuesto también tiempos difíciles para nosotros como creyentes. Pero ante estos ladrones que nos arrebatan el gozo, el apóstol Pablo nos enseña en estos 4 capítulos de la carta a los filipenses el sentir, la actitud y la mente que debemos tener para enfrentar a estos ladrones. En el capítulo 1, una actitud sencilla, un solo sentir. Y como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ese único propósito, esa única meta es lo que nos va a permitir tener una mente sencilla. En el capítulo 2, una mente sumisa ante los otros, ante las personas, ante quienes se nos oponen o incluso ante quienes están a nuestro favor, pero que podrían robarnos el gozo. Debemos presentar una actitud, un espíritu sumiso. En el capítulo 3 tenemos una actitud espiritual y capítulo 4 una actitud segura. Pero en esta cápsula quiero enfocarme en el capítulo 1, un solo sentir, una actitud sencilla es lo que nos dice el apóstol Pablo que debemos presentar. Y obviamente, cuando vemos que el nombre del Señor Jesucristo se repite 40 veces en esta epístola y descubrimos que Él finalmente es nuestra fuente del gozo, bueno, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué significa de manera práctica poder tener un solo sentir o una mente, una actitud sencilla? Pues bien, el apóstol Pablo aquí repite en 6 oportunidades la palabra evangelio. Así es, en el capítulo 1, 6 veces el apóstol Pablo habla del evangelio desde diferentes perspectivas. En el versículo 5, él dice que está orando por vuestra comunión en el evangelio, la comunión del evangelio. Versículo 7 habla de la defensa y confirmación del evangelio. En el versículo 12, él menciona el progreso del evangelio. Versículo 17, la defensa del Evangelio. Versículo 27, en 2 oportunidades habla que deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en la mente y el corazón del apóstol Pablo había un solo sentir. Y este sentir, esta meta, este propósito es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio era lo que embargaba y saturaba la mente de Pablo mientras estaba en sus prisiones. Él habla de la comunión del Evangelio como una fuente de gozo para los creyentes que están limitados por las circunstancias. Él habla del progreso del Evangelio como aquello que le motiva y que le trae no solo esperanza, sino también gozo, ver cómo otros hacen progresar el Evangelio.
Y finalmente menciona la fe del Evangelio, aquello que debemos conocer, aquello que debemos entender y proclamar. Así que, hermanos y hermanas, quiero animarles a que vuelvan a leer este capítulo 1 con la perspectiva de que el Evangelio es aquello que debe saturar nuestras mentes. Y al hacerlo de esta manera, obviamente va a redundar el gozo en nuestras vidas. Quiero animarte a que este jueves y el domingo sigamos ahora estudiando el capítulo 2 y vamos a ver cómo una actitud sumisa, una mente sumiso, un sentir de humildad nos va a ayudar a redundar el gozo cuando tenemos dificultades con las personas. Y aquí el apóstol Pablo pone en el capítulo 2 el ejemplo de Cristo como un sentir sumiso, de humildad. El mismo apóstol Pablo se pone a él de ejemplo. Después habla de Timoteo y de Epafrodito como dos siervos, como dos hombres que en un sentir sumiso de humildad sirvieron a la iglesia, a los filipenses. Así que, hermanos y familias de la Iglesia Bautista de Conchalí, sigamos adelante buscando el gozo en estos tiempos difíciles por estudiar. Filipenses, Cristo es nuestro gozo. Adiós.